¿Te sientes frustrada? ¿Cansada de luchar contra la báscula, de seguir dietas restrictivas y entrenamientos agotadores, pero sin ver los resultados que tanto deseas? Créeme, te entiendo. Sé muy bien lo que se siente darlo todo, y aún así, sentir que algo invisible te impide alcanzar tus objetivos. Quizá ya hayas escuchado hablar sobre la importancia del sueño para la salud, pero ¿alguna vez te has detenido a pensar en el impacto real que una mala noche de descanso puede tener en tu proceso de adelgazamiento? La verdad es que, muchas veces, ponemos toda nuestra atención en la alimentación y el ejercicio, y olvidamos uno de los pilares fundamentales para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo: el sueño. Y ahí es donde comienza el problema. El insomnio, o incluso una mala calidad de sueño, puede sabotear tus esfuerzos y atraparte en un ciclo vicioso de frustración y desánimo. Imagina tu cuerpo como una gran orquesta sinfónica. Cada hormona, cada célula, cada órgano desempeña un papel crucial para que la música, es decir, tu metabolismo, funcione en perfecta armonía. Cuando no duermes lo suficiente, es como si algunos instrumentos se desafinaran, arruinando la melodía y afectando todo el resultado final. Los principales reguladores del apetito, la saciedad y el metabolismo energético son increíblemente sensibles a la falta de sueño. Una sola noche de mal descanso puede aumentar la producción de grelina, la hormona que estimula el hambre, y disminuir la leptina, la hormona que genera sensación de saciedad. ¿El resultado? Antojos incontrolables de alimentos calóricos y una sensación constante de que nunca es suficiente lo que comes. Y eso no es todo. Dormir mal también altera tu sensibilidad a la insulina, la hormona encargada de transportar el azúcar de la sangre hacia las células, donde se utiliza como energía. Cuando tu cuerpo se vuelve resistente a la insulina, el azúcar se acumula en el torrente sanguíneo, favoreciendo el aumento de peso, el desarrollo de diabetes tipo 2 y otros problemas de salud. Pero no te desesperes. Hay buenas noticias. Tú puedes revertir esta situación y transformar el sueño en tu mayor aliado en el camino hacia el cuerpo y la vida que deseas. Al comprender cómo el descanso influye directamente en tu metabolismo y al adoptar hábitos que favorezcan un sueño profundo y reparador, estarás dando un paso esencial para alcanzar tus metas de forma sostenible y placentera. Este no es solo otro programa de adelgazamiento. Es una verdadera jornada de autoconocimiento y transformación, donde aprenderás a escuchar a tu cuerpo, respetar tus ritmos naturales y nutrir tu descanso. Juntas, vamos a desvelar los secretos de una noche de sueño restaurador y a descubrir cómo puede revolucionar tu salud, tu bienestar y tu vida entera. Prepárate para transformar tus noches y despertar una nueva versión de ti misma. Ahora que entendemos el vínculo crucial entre el sueño y la pérdida de peso, es hora de profundizar en los principios científicos que sustentan esta conexión. Porque no se trata simplemente de dormir más, sino de optimizar la calidad de tu sueño para que realmente potencie tu metabolismo y facilite el adelgazamiento. Para ello, vamos a explorar algunos conceptos fundamentales que regulan el funcionamiento de nuestro reloj biológico y su poderosa influencia sobre las hormonas que controlan el apetito y la quema de grasa. Primero, es importante entender el concepto de ritmo circadiano. Imagina que tienes un maestro interno que dirige cada proceso vital a lo largo de las 24 horas del día. Ese maestro es tu ritmo circadiano, un ciclo biológico que regula funciones tan importantes como el sueño, el hambre, la temperatura corporal, la producción hormonal y mucho más. Cuando tu ritmo circadiano se altera, por ejemplo, debido a horarios de sueño irregulares, exposición excesiva a la luz azul antes de dormir o viajes frecuentes a través de distintos usos horarios, tu cuerpo entra en desequilibrio, dificultando la pérdida de peso. Además, la melatonina, conocida como la hormona del sueño, juega un papel crucial en la regulación de este ritmo interno. Producida por la glándula pineal, la melatonina le envía a tu cuerpo una señal inequívoca de que es hora de relajarse y prepararse para descansar. El problema es que la exposición a la luz,
especialmente a la luz azul de pantallas de móviles, computadoras y televisores, inhibe la producción de melatonina, dificultando que concilies el sueño y afectando la calidad de tu descanso. Por eso es fundamental crear un ambiente que favorezca la producción natural de melatonina. Evita las pantallas luminosas al menos 1 hora antes de dormir y asegúrate de que tu habitación esté oscura, silenciosa y fresca. Además de la melatonina, otras hormonas esenciales para el adelgazamiento también se ven afectadas por el sueño. Como ya mencionamos, la grelina y la leptina experimentan alteraciones importantes cuando no descansamos lo suficiente. Un estudio demostró que las personas que duermen menos de 6 horas por noche presentan niveles más altos de grelina y niveles más bajos de leptina, lo que las hace mucho más propensas a sentir hambre y a consumir más calorías a lo largo del día. Otro protagonista clave en este proceso es el cortisol, la hormona del estrés. La privación del sueño eleva los niveles de cortisol, la conocida hormona del estrés, lo que puede provocar la acumulación de grasa abdominal, resistencia a la insulina e inflamación crónica, todos ellos factores que dificultan la pérdida de peso. Por eso, al priorizar el descanso, no solo estarás regulando las hormonas del hambre y la saciedad, sino también controlando el cortisol y combatiendo el estrés, generando un impacto profundo en tu salud y en tu peso. Asimismo, es fundamental considerar el papel del sueño en la recuperación muscular. Durante el descanso nocturno, tu cuerpo libera la hormona del crecimiento, GH, esencial para la reparación y el fortalecimiento de los tejidos musculares. Si realizas actividad física de manera regular, el sueño se vuelve aún más importante, ya que permite que tus músculos se recuperen del esfuerzo y se fortalezcan. Dormir bien no solo mejora tu rendimiento en los entrenamientos, sino que también impulsa el aumento de masa muscular y acelera tu metabolismo, factores clave para facilitar la pérdida de peso. En resumen, el sueño no es simplemente un momento pasivo de descanso, es un proceso activo, vital para la regulación hormonal, el metabolismo energético y la recuperación física. Comprender esta conexión te permitirá optimizar tu descanso y transformar tus noches en un poderoso aliado en tu camino hacia un cuerpo más saludable y en forma. Ahora que ya conoces la ciencia que respalda la relación entre el sueño y el control del peso, es hora de pasar del conocimiento a la acción. Saber que el sueño es importante no es suficiente. Necesitas poner en práctica rutinas y hábitos que favorezcan un descanso reparador. Por eso, vamos a trazar un plan de acción concreto para que puedas optimizar tu sueño y potenciar tu proceso de adelgazamiento. Primero, establece un horario de sueño regular. Aunque puede ser tentador recuperar las horas de sueño perdidas durante la semana, quedándote más tiempo en la cama los fines de semana, esta práctica puede desajustar tu ritmo circadiano y dificultar que concilies el sueño en las noches siguientes. En lugar de eso, intenta acostarte y levantarte a la misma hora todos los días, incluidos los fines de semana. Piensa en ello como un compromiso contigo misma, una inversión directa en tu salud y bienestar. Además, crea un ritual relajante antes de dormir. Así como un atleta se prepara mental y físicamente antes de una competencia, tu cuerpo necesita un periodo de transición para entrar en modo descanso. Puedes tomar un baño caliente, leer un libro, preferiblemente en papel para evitar la luz azul de las pantallas, escuchar música suave o practicar técnicas de relajación como la meditación o el yoga. Lo importante es encontrar actividades que te ayuden a desconectar del estrés diario. Evita actividades estimulantes, como ver películas de acción o trabajar en la computadora, al menos 1 hora antes de irte a la cama. Otro aspecto crucial es optimizar tu entorno de descanso. Asegúrate de que tu habitación sea un santuario para el sueño. Oscura, silenciosa y fresca. Utiliza cortinas opacas para bloquear la luz exterior, tapones para los oídos si hay ruidos molestos, y ajusta la temperatura entre 18 y 20 grados Celsius. También es fundamental contar con un colchón y una almohada que sean cómodos y adecuados a tus necesidades.
Si el aire de tu habitación es muy seco, considera usar un humidificador. Por otro lado, es importante evitar el consumo de cafeína y alcohol antes de dormir. Aunque el alcohol puede parecer que te ayuda a dormir al principio, en realidad interfiere con la calidad del sueño, provocando despertares nocturnos. La cafeína, por su parte, es un potente estimulante que puede dificultar que concilies un sueño profundo. Trata de evitar el café, el té negro, los refrescos y otras bebidas con cafeína al menos 6 horas antes de acostarte. También debes prestar atención a tu alimentación en las últimas horas del día. Evita las cenas copiosas y ricas en grasas, ya que pueden dificultar la digestión y afectar tu descanso. Si sientes hambre antes de dormir, opta por un tentempié ligero y nutritivo, como un yogur natural con frutas o un pequeño puñado de nueces. Alimentos ricos en triptófano, como el plátano o la leche, son excelentes opciones, ya que el triptófano favorece la producción de serotonina, el neurotransmisor que regula el humor y el sueño. Además, la práctica regular de ejercicio físico es una gran aliada del buen dormir, siempre y cuando se realice a la hora adecuada. La actividad física mejora la calidad del sueño, pero si entrenas demasiado cerca de la hora de dormir, podrías activar demasiado tu cuerpo y dificultar la relajación. Lo ideal es ejercitarse por la mañana o en las primeras horas de la tarde. En conclusión, optimizar el sueño requiere la implementación de diversas estrategias que van desde la regulación de los horarios de descanso hasta la creación de un ambiente propicio para dormir y la adopción de hábitos alimenticios adecuados. Al integrar estas acciones prácticas en tu rutina diaria, estarás dando un paso fundamental para mejorar la calidad de tu sueño y, en consecuencia, potenciar tu proceso de adelgazamiento. Y no solo el sueño en sí importa, también la nutrición y la hidratación juegan un papel crucial en lograr un descanso reparador y, por ende, en facilitar la pérdida de peso. La forma en que nos alimentamos e hidratamos a lo largo del día influye de manera significativa en la calidad de nuestro sueño. De la misma manera, una noche de mal descanso puede alterar nuestras elecciones alimentarias. Por ello, vamos a descubrir cómo la nutrición y la hidratación pueden ser herramientas poderosas para promover un sueño profundo y reparador. En primer lugar, es esencial mantener una dieta equilibrada y rica en nutrientes a lo largo del día. Una alimentación pobre en vitaminas y minerales esenciales puede afectar la producción de hormonas cruciales para el sueño, como la melatonina y la serotonina. Alimentos ricos en magnesio, como las verduras de hoja verde oscura, los frutos secos y las semillas, pueden ayudar a relajar los músculos y favorecer el descanso. Asimismo, alimentos ricos en calcio, como los lácteos y las verduras de hoja verde, también tienen un efecto calmante sobre el sistema nervioso. Además, presta atención a los horarios de tus comidas. Saltarse comidas, especialmente el desayuno, puede desajustar tu ritmo circadiano y afectar tus niveles de energía a lo largo del día. Intenta comer a horas regulares y evita ingerir alimentos demasiado tarde por la noche. Si sientes hambre antes de dormir, opta por un tentempié ligero y nutritivo, como mencionamos anteriormente. La hidratación también juega un papel fundamental en la calidad del sueño. La deshidratación puede provocar dolores de cabeza, fatiga e irritabilidad, lo que puede dificultar que concilies el sueño y afectar su profundidad. Bebe agua de forma regular durante el día y evita el consumo excesivo de bebidas azucaradas y refrescos, ya que pueden deshidratarte. Una forma sencilla de comprobar si estás bien hidratada es observar el color de tu orina. Debe ser clara y casi transparente. Por otra parte, es importante moderar el consumo de sal, especialmente en las últimas horas del día. El exceso de sal puede causar retención de líquidos, lo que aumenta la probabilidad de despertarte durante la noche para ir al baño. Además, un alto consumo de sal puede elevar la presión arterial, dificultando aún más el descanso reparador. Otro aliado valioso son las infusiones relajantes. Tés de hierbas como la manzanilla, la melisa o la valeriana son conocidos por sus propiedades calmantes y pueden facilitar el sueño. Eso sí,
Evita tés con cafeína, como el té negro o el té verde, sobre todo por la noche. Si sufres de insomnio crónico, es aconsejable consultar a un nutricionista o a un médico especializado. A veces, deficiencias nutricionales, por ejemplo, de magnesio, calcio o vitamina D, pueden estar afectando tu calidad de sueño, y en estos casos, una suplementación adecuada puede marcar una gran diferencia. En definitiva, la nutrición y la hidratación desempeñan un papel clave en la regulación del sueño y, por tanto, en el proceso de adelgazamiento. Adoptar hábitos alimenticios saludables y mantener una hidratación adecuada durante el día es un paso esencial para favorecer un sueño profundo y restaurador, acercándote cada vez más a tus objetivos de bienestar y pérdida de peso. Al entrelazar todos los hilos que hemos tejido a lo largo de este recorrido, surge una comprensión más profunda y completa de la intrincada relación entre el sueño y la pérdida de peso. Dejamos atrás la visión simplista de que el sueño es simplemente un periodo de descanso pasivo para reconocerlo como un pilar esencial de nuestra salud metabólica, un director de orquesta silencioso que regula la sinfonía hormonal de nuestro cuerpo. Hemos visto cómo el ritmo circadiano, ese reloj biológico interno, influye en la producción de hormonas vitales para el control del apetito, la quema de grasa y la recuperación muscular. Hemos desvelado los mecanismos a través de los cuales la falta de sueño puede alterar esas hormonas, provocando antojos incontrolables de alimentos calóricos, resistencia a la insulina y acumulación de grasa abdominal. Posteriormente, hemos explorado estrategias prácticas y accionables para optimizar nuestro sueño, desde la creación de un horario de descanso regular hasta la optimización del ambiente donde dormimos y la adopción de hábitos de vida saludables. Hemos comprendido que el sueño no es un lujo, sino una necesidad básica, una inversión directa en nuestra salud y en nuestro bienestar. Al adentrarnos en el mundo de la nutrición y de la hidratación, descubrimos cómo lo que comemos y bebemos a lo largo del día puede influir de forma profunda en la calidad de nuestro descanso. También entendimos cómo una noche de mal sueño puede afectar nuestras decisiones alimentarias, llevándonos a elecciones que no favorecen nuestro cuerpo. Reconocimos la importancia de una alimentación equilibrada, de una hidratación adecuada y de moderar el consumo de sal y cafeína. Al reflexionar sobre todo el camino que hemos recorrido juntas, queda claro que adelgazar no se trata únicamente de contar calorías o de hacer ejercicio. Es un proceso holístico, un viaje de autoconocimiento y transformación que involucra la mente, el cuerpo y el espíritu. Aprendemos a escuchar nuestras necesidades, a respetar nuestros ritmos naturales y a nutrirnos de manera consciente. Así como una semilla necesita tierra fértil, agua y sol para florecer, nuestro cuerpo necesita sueño, nutrición e hidratación para prosperar y alcanzar su máximo potencial. Al cuidar de nuestro descanso, estamos sembrando las semillas de una vida más saludable, más feliz y más plena. Ahora, mientras nos acercamos al final de esta conversación, te invito a contemplar el poder transformador del sueño. Prepárate para abrazar un nuevo paradigma en el que el descanso no se descuida ni se posterga, sino que se celebra como un verdadero aliado en tu camino hacia el bienestar. Frente a ti, el sendero se ilumina, prometiendo noches serenas y días llenos de vitalidad. Llegamos al final de esta exploración, no como un cierre, sino como la apertura de una nueva etapa. Esta travesía reveló la profunda conexión entre el sueño y la pérdida de peso, desmitificando viejos mitos y llevándote hacia una comprensión más íntima de tu propio cuerpo. Más que simples consejos, lo que hemos descubierto es que dormir bien es un acto de amor propio, una declaración de compromiso con tu salud, tu energía y tu felicidad. Al priorizar tu descanso, estás nutriendo tu mente, fortaleciendo tu cuerpo y alimentando tu alma. Imagínate como una flor que necesita tierra, agua y sol para desplegar toda su belleza. El sueño es el agua que nutre tus raíces. La alimentación es la tierra que sostiene tu crecimiento. La hidratación es el sol que ilumina tu camino. Cuidando estos elementos esenciales,
permites que tu luz interior brille en toda su plenitud. La verdadera práctica comienza ahora, en el silencio de tu noche, en la calma de tu habitación. Empieza con pequeños gestos de cariño. Apagar el móvil una hora antes de dormir, disfrutar de un baño relajante, crear tu propio ritual nocturno. Poco a poco, irás transformando tu descanso en un acto sagrado. Recuerda, la consistencia es tu gran aliada. No te frustres si alguna noche es difícil o si te ves tentada a abandonar tus nuevos hábitos. Solo vuelve a tu camino, con gentileza y compasión hacia ti misma. Cada noche bien dormida es un paso más hacia un cuerpo más fuerte, una mente más clara y una vida más vibrante. Y sobre todo, cree en tu poder de transformación. Tienes dentro de ti la fuerza para superar el insomnio, optimizar tu descanso y construir la vida que deseas. Cree en tu luz, en tu resiliencia, en tu belleza única y poderosa. Que esta travesía te haya inspirado a valorar el sueño como el tesoro precioso que es, un regalo que te haces a ti misma cada día. Que tus noches estén llenas de paz, tus sueños sean dulces y tu corazón esté lleno de certeza de que estás en el camino correcto hacia una vida más plena y feliz. Despierta tu fuerza interior, abraza tu belleza y vuela alto hacia tus sueños. Si este contenido te inspiró y te ayudó a ver tu bienestar de una forma diferente, te invito a suscribirte al canal, darle like a este video y compartirlo con quienes amas. Así, juntos, podemos llevar este mensaje de transformación a muchas más personas que también necesitan despertar todo su potencial. Gracias por estar aquí y por formar parte de esta comunidad hermosa.